Continuando con el capítulo operacionales, ahora nos toca ver el amplificador integrador. El amplificador integrador o amplificador integrador de Miller tiene la topología que pueden ver aquí, con una resistencia y un capacitor en la rama de realimentación. Es fácil comprobar, lo vamos a ver en clases también, que la función de transferencia o la relación entre salida y entrada acá, ahora guarda relación con una componente de frecuencias. Por lo tanto, el integrador de Miller tiene un comportamiento como filtro con una caída de 6 decibeles por octava o 20 decibeles por década, según vimos en el capítulo anterior, con una frecuencia de corte en términos de ómega, como se ve ahí. Veamos entonces cómo obtenemos la ecuación del integrador de Miller. Algunas consideraciones con respecto al operacional. Es un operacional ideal, por lo tanto la corriente que entra a cada una de sus entradas es cero. Además, ustedes saben que existe un cortocircuito virtual, es decir, las dos entradas están al mismo voltaje, al mismo potencial, sin embargo no pueden conectarse como elementos del mismo nodo, sino que solamente un cortocircuito virtual. Como la entrada no inversora está a tierra, significa que la entrada inversora tiene un voltaje de 0. Eso es lo que aparece aquí, 0 volts en la entrada inversora. Entonces podemos decir enseguida que la corriente I1 es igual al voltaje de entrada menos 0 partido por R, es decir, voltaje de entrada partido por R. Ahora, como la corriente de entrada al operacional es 0, la corriente que circula es una sola, y es I1, que va de la resistencia al capacitor. Ahora, sabemos que la corriente en un capacitor es igual a C por la derivada del capacitor, del voltaje en el capacitor con respecto a tierra. Y en este caso, como ven, el símbolo del capacitor es ese, o digamos el signo del voltaje en el capacitor es ese, porque la corriente entra por el terminal positivo para un elemento pasivo, y ese voltaje, ya que este nodo está a tierra, es igual al menos el voltaje de salida. Por lo tanto, la corriente corresponde a menos C por la derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Por lo tanto, haciendo la igualdad entre las dos ecuaciones, tenemos que el voltaje de entrada partido por la resistencia es igual a menos la capacitancia por la derivada del voltaje de salida con respecto a tierra. Integrando esto, podemos decir que el voltaje de salida en el tiempo es igual a menos 1 partido por RC, la integral entre 0 y t, del voltaje de entrada en el tiempo, más un voltaje de salida en el tiempo 0. Y como este es menos el voltaje del capacitor, resulta la expresión que estoy enmarcando. Siguiendo con los circuitos que pueden hacer operaciones, tenemos al amplificador derivador o diferenciador, en que ahora el capacitor se ubica en la entrada y la resistencia ahora toma la realimentación. En ese sentido es el circuito contrario del integrador. Pueden ver fácilmente también que los voltajes de entrada y salida se relacionan en términos de frecuencia según esa expresión, y que aparece entonces un polo que produce en un gráfico logarítmico una pendiente de más 20 decibeles por década. De estas tres alternativas pueden ver fácilmente que la correcta es la B, y esa es la expresión para un derivador construido con un operacional ideal.
Juntando los circuitos que hemos visto hasta ahora, es posible construir un sencillo controlador PID. Para los que no hayan tomado el curso de control automático, este es un controlador del tipo proporcional, integral, derivativo. Es uno de los capítulos importantes del curso de control automático. Pueden ver que este circuito consta de tres bloques de control, que son el bloque proporcional. ¿Qué es esto? Una ganancia. Hay una ganancia conformada por las resistencias R6 y R8 en configuración de amplificador inversor, como vimos al comienzo de este capítulo. Y en paralelo aparecen los dos circuitos que ya vimos. Un integrador, con la capacitancia en la rama de realimentación, y un derivador, con la capacitancia en la rama de entrada. ¿Cómo son alimentados estos circuitos? Con un amplificador diferencial, que ya lo vimos, en que se restan el voltaje de referencia, que es en el fondo el set point o voltaje que quiero tener como valor final, al voltaje de control, que es mi variable que estoy intentando controlar. Esos dos voltajes se restan, se alimentan en paralelo los tres circuitos, los cuales sus voltajes de salida son, como pueden ver aquí, aplicando un amplificador inversor, que es esta parte de acá. Se pueden sumar y obtener voltaje final, que es el voltaje de manipulación. Este podría ser el voltaje que entra a la planta. Mientras que este voltaje de control podría ser un voltaje que aparece en alguna parte de la planta y yo lo mido. Así es posible implementar un controlador PID analógico. No se usa mucho en la actualidad porque se privilegia la potencia de un computador para hacer un control digital, pero es posible implementar un circuito sencillo como este, que implemente un controlador PID y sea posible ajustar cada una de las propiedades de cada uno de los controladores, en particular la ganancia. Por ejemplo, se puede controlar esta resistencia, la capacitancia o la capacidad de integrar más o menos rápido a partir de la resistencia 7 y la del derivador a partir de la resistencia 5. En esta lámina ahora les presento un circuito electrónico de lectura de un CCD. Un CCD es un dispositivo de silicio, un chip, un microchip, que tiene una región con píxeles. Y esos píxeles son sensibles a la luz. Cada uno de esos píxeles se convierte, una vez que uno ha expuesto el CCD a luz, cada uno de esos píxeles acumula una cierta cantidad de electrones, que pasando por un amplificador de salida, por ejemplo, que está en el extremo del CCD, ese amplificador de salida permite obtener un voltaje proporcional a esa cantidad de electrones. La electrónica de lectura que uno instala para convertir ese voltaje en un voltaje más alto, con poco ruido, para poder convertirlo a un píxel digital, es la que se muestra en esta lámina. Ustedes pueden ver distintas partes, distintos bloques funcionales construidos con operacionales. Este primer bloque es un amplificador diferencial. Pueden ver las dos resistencias en las entradas inversora y no inversora. Aquí se ve entrada positiva, entrada negativa, con la resistencia a tierra en el lado la entrada positiva y la realimentación en la otra resistencia. Pueden ver que todas las resistencias son de 2 kilo ohms iguales, por lo tanto esto tiene una ganancia de 1 y lo que hace es restar entrada positiva y entrada negativa. Esto puede ser útil para eliminar, como ustedes saben, el ruido de modo común. Este es otro dispositivo que es un switch analógico que, tal como lo indica el diagrama, permite conectar esto. Ahora, lo interesante es lo que viene después, que es aquí hay una resistencia en serie con otra. Esta se puede eliminar con este switch analógico para definir dos niveles de resistencia, y eso entra a un integrador que está formado por esta resistencia justamente y este capacitor de 560 picofaradios.
aquí hay otro switch analógico que permite eliminar la carga que tuviera el capacitor y por lo tanto eliminar ese voltaje en el capacitor en el tiempo cero. ¿Qué es lo que hace este circuito? Como sale aquí, calcula la integral, o va integrando lo que entrega es la salida de este circuito, que es lo que podríamos llamar una etapa de preamplificación de la señal del CCD. Entre medio, ¿qué más hay? Este es un circuito que cambia la ganancia es decir, le aplica un amplificador adicional a este punto. Pueden ver aquí que este es un circuito con un amplificador inversor. Entonces, controlando estos switches analógicos con una línea de control que debe estar en alguno de sus patas, uno puede tener dos niveles de ganancia, un nivel de ganancia 1, un nivel de ganancia mayor a 1 en estos dos circuitos. Este es solo un caso un ejemplo de la aplicación de un integrador en un circuito real que se usa en instrumentación.